Todos, a todas nuestros amigos de Latinoamérica y desde luego a toda Iberoamérica. Bienvenidos sean a este 8º Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural que organiza la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. Un servidor, José Francisco Palacios, desde acá, desde la ciudad de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, en México, desde luego miembro de la red RIA México, y pues estamos muy gustosos porque es nuestro primer día de congreso. Hemos tenido un sinfín de actividades, conferencias, talleres, y pues bueno, a nosotros nos toca trabajar la parte de los conversatorios. El día de hoy tenemos un conversatorio muy interesante porque están con nosotros personas destacadas en el ámbito de los museos que han trabajado y colaborado enormemente en este tema que por primera vez en la red iberoamericana, o sea, ya se ha tocado, pero por primera vez tenemos un espacio en donde podemos hablar de los museos y su relación con la animación sociocultural. Entonces, en esta charla, que hoy es la animación sociocultural, cómo los museos nos relacionamos o cómo los museos se relacionan con la comunidad, cómo se vincula, y la animación sociocultural, cómo funciona, cómo la empleamos, cómo nos auxilia y cómo nos ayuda. Para ello, pues están con nosotros dos grandes personas que nos acompañan del cono sur del continente. Pues desde luego les presento a Zulma Mónica Apitau. Ella en Argentina, precisamente muy cerca de lo que nos está desarrollándose el Congreso en Misiones, Argentina, y les platico un poco de Zulma Mónica. Ella es magíster en Antropología Social con orientación en Bienes Culturales por la Universidad de Extremadura en España. Cursó sus estudios de profesorado en Educación Musical en el Centro de Educación e Investigaciones Musicales de Córdoba, en Argentina. Y es profesora de música con especialidad instrumental en flautas dulces, egresada de la Escuela Superior de Música de la provincia de Misiones. Es especialista en pedagogía y currículum y diplomada superior en gestión educativa. Actualmente es cursante del doctorado en antropología social en la Universidad Nacional de Misiones y doctoranda en patrimonio en la línea de patrimonio del arte, la cultura y el paisaje en la Universidad de Córdoba, España, en instancia de defensa de tesis. En su desempeño profesional ha transitado como docente e investigadora de todos los niveles de escolaridad, desde el nivel inicial, primario, secundario y educación superior. Ha sido convocada por el Ministerio de Educación para la construcción de los diseños curriculares del profesorado de música de la provincia de Misiones y comisionada con dedicación exclusiva durante 3 años como capacitadora de docentes sobre la música en guaraní, espero que haya pronunciado bien, el guaraní, tema en desarrollo de una de sus tesis doctorales. Y pues podemos también mencionar mucho más de su trayectoria. Me voy a atrever a mencionar otros puntos importantes. Ella posee numerosas publicaciones sobre ambas temáticas, sobre temáticas y amplia trayectoria como ponente en simposios, congresos nacionales como internacionales, destacándose entre ellos la Universidad de Granada y la Universidad de Extremadura en España, congresos de rutas culturales organizados por Erasmus Plus en Lisboa, Portugal, y en Cori y Roma, Italia, y sobre el patrimonio cultural en Cerdeña y Macerata, Italia. Asimismo ha participado en América como disertante en los países de Paraguay, Chile, Brasil, Panamá y México, y en Argentina en las provincias de Córdoba, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires. Y pues finalmente es rectora titular de la Escuela Superior de Música de la provincia de Misiones en uso de licencia y desde hace 21 años como docente de didáctica de la música y práctica de la enseñanza en la misma institución. Se ha desempeñado desde 2017 en el cargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Museo de la provincia y actualmente se encuentra cumpliendo la función de subsecretaria de Revalorización Cultural y Museos, perteneciente a la Secretaría del Estado de Cultura de la provincia de Misiones. Amplia la trayectoria de nuestra amiga Zulma desde Argentina. Bienvenida, Zulma, aquí a este conversatorio. La verdad es un gusto. Nos habíamos conocido solamente por voz y en esta ocasión ya en imagen. Muchísimas gracias y bienvenida, Zulma. También está con nosotros Hernán Silvera Latorre. Pues bueno, tengo el gusto particular ya de conocerlo en vivo, en físico, a nuestro buen amigo Hernán. En una ocasión estuvimos compartiendo escenarios de museos precisamente allá en La Paz, Bolivia, ya en el lejano 2018.
Y pues bienvenido Hernán, él es licenciado en Arqueología de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, estudios en Educación en la Universidad Nacional de Huancavelica, especialidad de Historia y Ciencias Sociales, estudios de maestría en Antropología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomatura de especialización en uso pedagógico de los museos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde hace 17 años hasta la actualidad, labora en el Museo de Sitio Pucllana. Ya tienes un nuevo puesto, ¿verdad, Hernán? Ya tienes otro nuevo cargo. Todavía ocupabas el puesto de coordinador educativo. Ahorita nos actualizas tu nuevo puesto dentro del museo. ¿Qué experiencia laboral tiene? Pues ha sido coordinador educativo del Museo de Sitio de Pucllana, arqueólogo responsable de las actividades educativas del programa Museos Abiertos en el Museo del Sitio también de Huaca, en el departamento de Lima, distrito de Miraflores. Coordinador por 9 años de pues infinidades, numerosas ediciones de taller educativo de arqueología para niños en el Museo de Sitio, en el departamento de Lima también, el mismo museo. Arqueólogo coordinador responsable de la colección y renovación de la sala de exposición en el museo del mismo sitio, en el departamento de Lima igualmente, y pues ha tenido diferentes ponencias internacionales. Ha sido ponente en Conversa con Calo, con el tema de los museos como espacios educativos en Lima, Perú. También fue ponente con charlas como Muchas Miradas en el tema Educando en Pucllana y Reforzando la Identidad Cultural, organizado por la UNESCO, ¿sí? También en Lima, Perú. Igualmente participó en lo que es en el primer encuentro internacional de museos, gestión de museos y nuevas narrativas, con el tema de educación, igualmente en el mismo espacio de Pucllana, organizado por el Gobierno Municipal de La Paz y el ICOM y también al Ministerio de Cultura de Bolivia. Así finalmente, bueno, entre otros, también conferencias como Infancia y Cultura en Lima, Propuestas para el Futuro, igualmente en su país natal, y conferencias como Arqueología y Patrimonio Cultural en Lima. Y finalmente también otra ponencia sobre artesanos ICMA, Wari, acerca de la historia de cerámica de la cultura Wari. Publicaciones, Hernán también tiene publicaciones varias, como Educación en Pucllana y Reforzando la Identidad Cultural, editado por la UNESCO. También Buscando Rastros de una Actividad Ritual en Huaca, Pucllana, en la Revista de Investigaciones Histórico-Sociales, y entre otras más publicaciones y otro más que hacer que ha realizado nuestro buen amigo Hernán. Me parece que pues, eso es parte de nuestro amplio currículum que presentamos el día de hoy, y pues bienvenido Hernán. Sí, Hernán, es un gustazo volverte a ver aquí por lo menos en este escenario virtual. Gracias, José. Al contrario. Y bueno, ¿les parece bien? Pues vamos a arrancar nuestro conversatorio. Los museos el día de hoy juegan un papel importante. Estas fechas, estos años, este año y fracción todavía que llevamos en torno a la pandemia del COVID-19 que ha permeado a todo el mundo, los museos no ha sido un caso excepcional, ¿no? Al contrario, en muchas partes del mundo, desafortunadamente, algunos museos han cerrado las puertas, en otros están padeciendo el financiamiento porque era el turismo, los visitantes, la movilidad de la comunidad y la sociedad, el público en especial, era quien mantenía vivos los museos. Otros museos tuvieron la capacidad de poder reacomodarse y reajustarse de manera virtual, recorridos virtuales, exposiciones virtuales, y utilizando las diferentes redes sociales que hoy en día parecería que los museos no iban a echar mano de ellas, ¿no? Otros más han buscado alternativas distintas, semipresenciales, etcétera. Pero esta crisis de los museos o este conflicto de los museos, pues quizá estas sintomatologías probablemente ya se hacían presentes antes de la pandemia. Los museos han buscado la forma de adaptarse y readaptarse, reimaginarse, reinventarse con sociedades que cada vez están más en el uso de las redes sociales, en el uso de la inmediatez, y comunidades que de repente pareciera que los museos no se convierten en su itinerario de, si no fuese turista, si no se convierte en un itinerario normal de paseo, de visita, etc. Entonces, el día de hoy vamos a platicar
sobre cómo la animación sociocultural, cómo el ejercicio de reinventar y pensar los museos en el acercamiento con la comunidad nos ha llenado de experiencias, retos, problemas y desde luego unas reflexiones y unos análisis que el día de hoy podemos compartir con el resto de Iberoamérica. Para ello, entonces, vamos a dar inicio. Zulma, Hernán, ¿les parece? Y desde luego a quienes se están sumando a esta conversación. Y pues, una vez de que ya presentamos el panel y presentamos un poco de lo que vamos a elaborar, yo quisiera lanzar la primera reflexión y sobre esto arrancar e iniciar nuestra conversación. En la actualidad, nuestros museos, cada uno de sus museos, sus espacios, entonces se están adaptando. Me gustaría primero que nos presentaran sus espacios, nos hablaran de manera general sus espacios, cómo son, dónde se encuentran y nos compartan con el público en el espacio, el lugar que ustedes pues en este momento laboran, colaboran, coordinan y que pues quieren y aman mucho y sobre todo apenas acabamos de festejar y celebrar el Día Internacional de los Museos. Zulma, háblanos un poco más de tus espacios o donde tú coordinas, colaboras. Bueno, José, nosotros tenemos en la provincia de Misiones 5 museos que son pertenecientes al organismo provincial, ¿sí? O sea, 5 museos pertenecientes a la provincia, en distintas tipologías. Un museo provincial de Bellas Artes, 2 museos históricos arqueológicos, un museo etnográfico, una casa museo histórica. Pero en la provincia existen aproximadamente 33 museos entre las gestiones privadas, de cooperativas, de colecciones municipales. Tenemos bastante arqueología en la provincia y sobre todo lo que refiere a las misiones jesuíticas. Entonces, en relación a esto es en lo cual, bueno, y una cuestión que me estaba dejando de lado y que es muy importante para nosotros, que tiene que ver con los museos de la inmigración. Somos una provincia muy nueva, una de las últimas provincias en denominarse como tal en la Argentina. Nuestros primeros grupos poblacionales europeos llegaron en 1897, o sea que tenemos unos 120 años más o menos de historia a partir de la inmigración, lo que le llamamos por ahí la segunda refundación de la provincia. Y bueno, como sabemos, ¿no es cierto?, cada grupo humano viene con su bagaje cultural y en cuanto a ello trabajamos muchísimo en relación a la recuperación de todo lo que eran los elementos etnográficos de estos primeros pobladores. No fue fácil transitar esta etapa a partir de la pandemia. Hemos vuelto a abrir las puertas de los museos a medias a partir de justamente este día tan icónico para nosotros, que es el 18 de mayo. Así que lo hemos hecho con medias jornadas nada más laborales, porque también hay mucho personal que no puede asistir por la cuestión de la sobriedad, digamos, en relación a lo que es de acuerdo a la seguridad. Por lo tanto, es lo que podemos hacer. Sin embargo, ha sido tan bienvenido, digamos, la apertura de los museos por la sociedad y por el público en general, que hemos tenido una convocatoria impresionante a través de los medios de comunicación que se han hecho eco de este evento, de la gente que ha llegado a los espacios para poder observar, lo cual nos da cuenta, ¿no es cierto?, de que hay una demanda y una necesidad que en el transcurso habitual de una época sin este tipo de inconvenientes que estamos viviendo ahora, tal vez no lo notábamos, ¿no? Sin embargo, después de un año y algo de estar con las puertas cerradas, vemos ahora esa necesidad y esas palabras de gratitud de la gente, de decir qué bueno, están abiertos los museos, qué bueno que podemos ir, que otra vez podemos volver y demás. En relación a lo que comentas recién, al inicio de tu presentación, obviamente que nos hemos tenido que readecuar, readaptar
pensar en otro tipo de funcionamiento, ¿sí? Refuncionalizar las colecciones, el modo de visita de la gente que ingresa a los espacios, reacomodar los mismos como para que, cumplir con todos los códigos de bioseguridad, que creo que es algo que nos pasa a todos, y es muy difícil repensar una actividad que está establecida desde tanto tiempo de una determinada manera, formas diferentes, es decir, bueno, ¿cómo hago llegar a la persona el conocimiento de lo que quiero transmitir cuando de pronto hay que hacerlo de manera virtual? De pronto cuando no es el visitante el que va al espacio y uno es el que tiene que sacar la colección del museo para hacerla llegar al conocimiento de la sociedad, porque la dinámica es como que se invirtió, ¿no es cierto? El público, en vez de llegar al museo a buscar o a ver lo que quiere ver, es uno el que tiene que sacar el contenido del museo y hacerlo llegar. Entonces ahí empiezan a aparecer las estrategias y empezar a adecuar otro tipo de pensamiento que sea válido para poder comunicar. Y a veces no estamos formados tampoco en esta cuestión para decir, bueno, ¿qué uso de la tecnología puedo hacer como para transmitir, digamos, de la mejor manera posible el contenido de mi colección o de mi museo? Al tiempo que hemos tenido durante el 2020, la verdad que al principio, como a todos nos descolocó bastante, una nueva dinámica de trabajo, pero en realidad fue muy útil para pensar las colecciones desde dentro del museo y una nueva manera justamente de reconvertir todo este contenido hacia el exterior. En este aspecto, sobre todo, hemos trabajado con equipos distintos, ¿no es cierto?, de especialistas en el Museo Histórico Arqueológico, haciendo un estudio exhaustivo de por ahí, de cada uno de los objetos, de las distintas piezas, preparando placas que se subieron a los medios. Cada una de ellas de pronto llevaba un mes de investigación, de análisis, de comparación, de imágenes, de escritura y demás, y hemos llegado a hacer unas 150 placas más o menos, que se van a convertir en una edición impresa. Es como que finalmente todo tiene un resultado positivo, inesperado también, porque tal vez en una época de actividad normal no lo hubiésemos pensado. Y en relación al Museo de Bellas Artes, también el trabajo que hemos estado realizando fue un relevamiento de los artistas, un proyecto que denominamos Artista por Artista, donde convocamos a un artista local para que comentara un cuadro de la Pinacoteca, ¿no? Entonces, en toda su cuestión técnica, en cuanto a la temática que aborda, al estilo pictórico, a las técnicas utilizadas y demás. Entonces, realizamos pequeños videos breves comentando obras de la Pinacoteca que se colgaron en redes también, y de esta manera el público puede acceder a ese contenido, que además tiene un comentario especializado por otro artista. Entonces, vemos artista por artista. Estamos en esta cuestión de pensar también ahora la cuestión de la niñez, porque el museo es como que va cambiando, ¿no es cierto?, esa perspectiva desde el punto de vista del observador, y nosotros creemos firmemente, por eso me va a encantar escucharlo a Hernán con la propuesta, ¿no es cierto?, que nos trae, en relación a lo que son las experiencias de los niños dentro del museo. En uno de nuestros museos desarrollamos un programa que se llama El Museo y la Cocina, justamente, que tiene que ver con toda la utilización de los elementos de los elementos culinarios, digamos, y sistemas de alimentación desde la prehistoria misionera de este territorio. Entonces, aquí se utiliza mucho evento que utilizaron los primeros pobladores de la región, que es, le llamamos aquí mandioca, para ustedes sería la yuca. Es la base alimenticia y todos sus derivados a partir de la raíz de yuca. Entonces los niños vienen al museo, se ve cómo se pela la raíz con líticos, por ejemplo con herramientas líticas,
cómo se realizaba antiguamente el procedimiento, en algunos casos de maceración de la raíz, o la raíz rallada, la raíz, cómo después ese elemento se ponía a secar, cómo se fabricaba el almidón, y se termina produciendo un alimento que es típico, característico de esta región, donde los niños mismos son los que lo preparan. Bueno, toda esta actividad que realmente tenía mucho éxito porque era un elemento motivador y concentrador para la actividad de la niñez, con turnos para las escuelas y permanentemente a diario la asistencia de los niños era muy fluida al museo. Es una actividad que no la podemos realizar en este momento, ¿no? Entonces, esta cuestión de pensar la infancia desde los contenidos del museo es lo que por ahí no estamos pudiendo en este momento todavía resolver. Así que seguramente van a ser muy útiles las herramientas que nos pueda expresar Hernán como arqueólogo, ¿no? Bueno, y otro programa que es el que veníamos desarrollando también es el Museo va a la escuela, en donde hay un terrario en una camioneta, en un furgón, ¿no es cierto?, con elementos arqueológicos donde se les enseña a los niños cómo realizar un sondeo, una excavación, y entonces ahí se van a ir encontrando con algunos elementos que ya están preparados por el arqueólogo en el lugar, y bueno, es una actividad también que a los niños les interesa mucho. Y desde la etnografía, buscar, digamos, dentro de los elementos que por ahí tiene guardado ese abuelito, no sé, en un lugar de la casa donde ya no se le da el uso que tenía antiguamente, poder recuperarlo, traerlo, mostrar y contar la historia. Porque siempre digo, y es algo que lo conversamos mucho, que el objeto en realidad siempre tiene que contar algo. Tenemos que revertir esta cuestión de decir, bueno, voy al museo porque, no sé, es una visita programada desde el colegio, desde la escuela, o porque no tengo nada que hacer y voy a ver esas cosas viejas que hay, o el trabajador que va castigado, entonces va al museo, ¿no? No, pensar que cada objeto cuenta una historia que fue pensado por unos hombres, o sea, está el objeto, pero detrás del objeto está el sujeto que lo pensó, que lo ideó, que lo utilizó, que le dio una finalidad, que lo hizo que lo generó, y que esa historia nos tiene que llegar a nuestros días a través de la observación del mismo. Entonces la función educativa del museo es sumamente importante, y tenemos que repensar justamente todo esto en épocas de pandemia, donde de pronto estamos limitados en la cuestión de ese acercamiento, estamos hablando de animación sociocultural, entonces bueno, el trato con el otro es fundamental, ¿no? Y en estas épocas realmente se siente la falta de esa vinculación más fluida. Pero bueno, es lo que nos toca, y creo que hay que pensar en nuevas estrategias para poder, de alguna manera, mitigar esta situación, o bueno, buscar otras formas de acercamiento. Muchas gracias, Zulma. Está con nosotros, acaba de compartirnos Zulma Mónica desde Misiones, Argentina, invitada el día de hoy aquí con nosotros, para quienes recién se están incorporando a nuestra conversación. Nos habló de manera general. Zulma, entonces, ¿hay los museos en tu provincia, los manejan a manera de red o hay programas específicos cada uno? ¿Hay un ejercicio de vinculación entre ellos? Sí, nosotros como provincia, o sea, yo tengo a mi cargo 5 museos que se gestionan desde el Estado, que son los que mencioné al principio. Los museos están vinculados entre sí, 3 de ellos a través de sus colecciones, porque parten justamente de la misma colección de un inmigrante europeo que, bueno, empezó a principios de siglo a encontrar objetos, mucha imaginería jesuítica, y cuando estaba en sus últimos años de vida, él dona toda esa colección a la provincia, y a partir de esa colección privada se forman 3 museos históricos arqueológicos. Se podrán imaginar el volumen de esa colección. Por supuesto, estos tienen vinculación entre sí, están ubicados en distintos lugares de la provincia, uno a 60 kilómetros de aquí, donde están las reducciones de San Ignacio, otro está aquí en la capital misionera, y otro en la localidad de San José,
que bueno, dista también a unos 40 kilómetros más o menos de la capital provincial. El otro museo, que es un museo de sitio, digamos, sería la casa de un escritor, a quien se le llama el padre del cuento latinoamericano, justamente, que es Horacio Quiroga. En muchos lugares se conoce incluso la provincia y toda esa cuestión mística que la provincia de Misiones tiene a través de su selva, su geografía, sus animales y todo lo que conforman este territorio, esta parte del país tan especial, a través de los cuentos de Horacio Quiroga, justamente. Así que esa forma parte también de un museo donde están emplazados sus elementos personales, las dos casas que en distintos momentos de su vida construyó, elementos de labranza, instrumentos que tienen que ver con la tarea que él hacía en ese lugar. Y el Museo de Bellas Artes, como ya mencioné recién. Pero además la provincia también se involucra en lo que son los museos privados, ya sean municipales o colecciones privadas de personas que tienen museos propios, o en el caso de cooperativas, por ejemplo, que poseen también sus museos. ¿Cuál es la manera de vinculación? A partir del asesoramiento, a partir de la incorporación en todo lo que es un archivo, ¿no es cierto?, que se va generando de las piezas, de acompañarlos, digamos, en todo lo que puede ser gestión en relación a créditos financieros, etcétera, como ellos les puede ayudar a gestionar mejor sus espacios. La provincia está siempre para acompañar entonces estos otros museos que no dependen directamente de nosotros, pero que sí tenemos la responsabilidad de acompañar, porque en realidad todo lo que forma parte de ese acervo finalmente también le corresponde a la provincia, ¿no es cierto?, en relación a la custodia de ese patrimonio. Está en manos de particulares, de privados o de municipios, pero finalmente termina siendo un patrimonio del Estado, ¿no? Por lo menos eso es lo que establece la legislación argentina. Hay otros países donde de pronto uno encuentra un objeto en el fondo de su casa y eso le pertenece a uno. Aquí no, lo que está más abajo de 50 centímetros ya es propiedad del Estado. No sé si... Sí, es que cambian justamente las legislaciones de los distintos países en relación a esto. En nuestro caso, en Argentina, se establece esto, todo lo que está bajo suelo en realidad es propiedad del Estado. Yo no puedo disponer de ese bien, sí puedo ser custodio, pero no puedo disponer, no lo puedo vender, no lo puedo negociar, tengo la obligación de registrarlo y de custodiarlo, ¿no? Y nosotros en ese sentido somos el organismo contralor de que eso se cumpla así, por ende, bueno, el organismo de aplicación de la ley nacional, ¿no?, y provincial. Interesante, gracias Zulma. Pues bueno, ya para quienes están visitando de manera física el Congreso allá en Misiones, pues me parece, a mí se me antoja, ojalá algún día pudiera yo ir por allá, ya no pudimos en esta ocasión, el Museo de Horacio Quiroga, ser interesantísimo. Qué interesante, la verdad. Pues bueno, ya tendremos la oportunidad, pero quienes están ahorita en el Congreso de manera física, pues ahí es una posibilidad para, si es que está abierto, es una posibilidad para poderlo visitar. Bueno, vamos a darle ahora la palabra a Hernán. Hernán, para que igual nos platiques del Museo de Huacna. Coméntanos cómo es el museo, a grandes rasgos, platícanos, compártenos cómo funciona, en dónde se encuentra, qué es lo que muestra el museo, y digamos las características como tal. Bienvenido, Hernán, nuevamente. Gracias José. Bueno, agradecer, ¿no?, por esta oportunidad que nos dan en poder nosotros compartir nuestras experiencias como museo. De verdad es un arduo trabajo para todos los que participamos dentro de las labores del museo, y sobre todo
la satisfacción que nos da, ¿no? Al dar todo de nosotros para poder ver reflejado los resultados, ¿no? Que las comunidades se integren a los museos, que es una de las cosas que más nos interesa. Bien, yo tengo algo para compartir por el PPT, no sé si, a ver, voy a... Si ahorita que nos apoye la administración. A ver. Okay, aquí estamos. Bien, ahí pueden ver, ¿verdad? Así es. Entonces, empezamos. Bien. Bueno, también reciban un cordial saludo del Museo de Sitio Pugliana. En realidad, estamos muy contentos con esta invitación y les agradecemos por todo, por este evento tan importante, ¿no? Para todos. Bien, el Museo de Sitio Pugliana está ubicado en el distrito de Miraflores, provincia de Lima, ¿no? Aquí como podemos observar, es el mapa del Perú. Es Lima la capital, y Miraflores, el distrito de Miraflores, que está, bueno, ahí está el museo, ¿no? Que está en medio de una ciudad. En realidad es una ciudad bien urbanizada, Miraflores, donde está el sitio arqueológico, ¿no? Que posiblemente ha sido mucho más extenso, y con el pasar del tiempo, con la explosión demográfica y todo, se ha ido perdiendo parte del sitio. Entonces tenemos ahí más o menos alrededor de 6 hectáreas que se ha recuperado. Es un centro ceremonial, básicamente que perteneció a la cultura Lima. Más o menos estamos hablando desde los 200 a 700 después de Cristo, ¿no? Entonces, este sitio arqueológico posteriormente se convirtió en un museo, ¿no? Porque en realidad al inicio era un sitio totalmente abandonado que la gente estaba invadiendo, incluso había una constructora que había hecho ya todos unos planos para construir unos condominios en el sitio, porque pensaban que simplemente era un cerrito cubierto por tierra y de que impedía mucho, ¿no? La urbanización. Entonces, más en esas épocas, estamos hablando de acá a 30, a 40 años más o menos atrás, cuando la gente pues no le importaba mucho la cultura, ¿no? Y estos sitios se estaban perdiendo, se estaban destruyendo. Imagínense cuánto, todo lo de alrededor ha desaparecido, porque seguramente toda la ciudad ha formado parte del sitio arqueológico, ¿no? Entonces las evidencias han desaparecido y tenemos lo que hemos recuperado, el sitio arqueológico Pugliana, que se ha convertido ahora en un museo de sitio que también lleva el nombre de Pugliana, ¿no? Básicamente el proyecto se inició en 1981 como proyecto para recuperar el sitio, y posteriormente se creó el Museo de Sitio bajo la dirección de la doctora Isabel Flores, una arqueóloga que ha dedicado mucho tiempo a la recuperación de este sitio, ¿no? Y actualmente tenemos a la directora Micaela, quien está dirigiendo el museo, y siempre estamos trabajando bajo objetivos, ¿no? Básicamente el objetivo de investigar. Lo que se hace en el museo se investiga. Se hacen trabajos de excavación donde se recuperan muchas evidencias. A través de estas evidencias nosotros hacemos hablar acerca de cómo fue la historia de estas gentes que vivieron en el pasado, ¿no? En estas culturas que han ocupado el sitio. Luego tenemos la conservación, ¿no? Conservar es muy importante porque todo lo que recuperamos tenemos que conservarlo, porque, o sea, el bien material que se recupera en las excavaciones tiene que tener todo un proceso de conservación. Y lo que también es uno de los pilares para el museo, que es importante, es la educación. Creo que nosotros podemos investigar y conservar y podemos hacer otros trabajos, y si no educamos, no integramos a la comunidad todo lo que nosotros hacemos,
creo que se queda, ¿no? En los archivos, se queda ahí guardado. La idea es educar a través de la educación, compartir todas las experiencias, todo el proceso de investigación y los resultados hacia la comunidad, para que la comunidad conozca de qué se trata el museo, cuál es el objetivo del museo, y lo fundamental es que aprendan a conocer, a cuidar y a proteger su patrimonio cultural. Creo que esa es una labor muy ardua y constante de los museos, porque también hay que ver la realidad, ¿no? El contexto. Estamos en sociedades donde todavía la parte cultural es un poco compleja, es difícil de educar a la gente, pero hay que buscar mecanismos. Y la labor del museo ha sido eso durante estos años, ¿no? Bajo un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Miraflores. Instituciones que han sido claves para el apoyo y para la realización de estos proyectos en el museo. Esta firma se ha realizado en 1991, ¿no? Como les comentaba. Bien, aquí voy a tratar acerca básicamente lo que es, lo que hacemos como educación en el sitio, ¿no? Bueno, el servicio que brinda los talleres educativos en Pucallpa tienen diversidad de actividades que ofrecemos y que se realiza en el sitio arqueológico. O sea, ahí mismo realizamos las actividades educativas, ¿no? Bueno, en realidad es por la trayectoria que tiene también el museo, ¿no? De trabajo, son 40 años consecutivos, y eso creo que nos respalda como museo y nos hace un poco, bueno, constantemente estamos aprendiendo, reimaginándonos, reinventándonos, pero creo que la experiencia ha hecho que el museo tenga esa facilidad de llegar a las comunidades para integrarlos dentro de los museos. Bueno, el museo está compuesto por una sala de exposición donde se exhiben piezas originales recuperadas de las excavaciones. Entonces los arqueólogos excavan en el sitio, recuperan los objetos, luego pasa por todo un proceso de conservación y se exhiben en esta sala de exposición, donde están respaldados por infografías, y al mismo tiempo los visitantes tienen la oportunidad de tener un guía a la mano, ¿no? Para que les vaya guiando, explicando acerca de los diferentes aspectos de vivencia de estas culturas que han habitado en este lugar. En realidad este lugar lo han habitado 3 ocupaciones. La cultura Lima, que es una cultura muy antigua que ha hecho todo un templo y un centro ceremonial. Luego hemos tenido una cultura que se llama la cultura Wari, que viene de provincia, y luego una cultura Ichme. Entonces tenemos 3 sociedades que han ocupado en este lugar, y a través de estas evidencias nosotros los explicamos a los visitantes, a las comunidades que vienen a integrarse a la comunidad, de cómo estas gentes han vivido, ¿no? Y a la vez de alguna forma concientizarles y hacerles entender acerca del patrimonio cultural. Tenemos el circuito turístico que está implementado con recreaciones de las diferentes ocupaciones. Por ejemplo, acá vemos una recreación de una ceremonia, ¿no? De aquella época, con sus diferentes elementos, para que la persona en realidad, o sea, la gente que vaya a ver, entienda de manera didáctica, sin complicaciones, acerca de cómo han ocupado estas personas este lugar, ¿no? Y la importancia que ha tenido. Después tenemos las exposiciones itinerantes. Justo Zulma había comentado de que ellos también hacen una actividad que es muy bonita, que el museo va a tu colegio. Nosotros también en alguna forma hemos implementado esa actividad, y es una actividad muy interesante, muy primordial, definitivamente, porque como ya les había comentado, el sitio arqueológico está en un lugar muy urbanizado, y alrededor hay un montón de colegios, pero tú les preguntabas a los alumnos de los colegios
no conocían el sitio, ni siquiera sabían de qué se trataba, o si habían pasado por ahí decían pues es un lugar abandonado, pero no tenían el conocimiento. Entonces lo que hicimos es hacer toda una logística, implementar material didáctico para ir a los colegios y más o menos informar acerca de qué hay en ese lugar. Entonces es una forma de inquietarles a los alumnos para que, aunque sea por curiosidad, lleguen al museo y también y conozcan, ¿no? Y de esa forma vamos concientizando para que los niños, los adolescentes, los jóvenes puedan conocer, cuidar y proteger lo que es el patrimonio cultural. Y también estas exposiciones los hacemos en diferentes instituciones, ¿no? Que el ministerio también a veces nos convoca y llevamos estas exposiciones. Tenemos el Parque de Flora y Fauna Nativa. Este es un parque muy interesante porque en realidad aquí vemos la diversidad, ¿no? de las plantas, por ejemplo, que los antiguos limeños han cultivado y hoy en día lo tratamos de revalorar de esta forma, ¿no? Así como los animales, ¿no? Los animales que antiguamente han adoptado, por ejemplo, estas culturas, ahora los tratamos de adoptar también y ponerlo en este parque para que los visitantes interactúen, vean de manera presencial, conozcan de manera presencial a estos animales y de alguna forma, de esa forma están aprendiendo y estamos educando a estas personas que vienen al sitio. Bueno, tenemos lo que es tecnología tradicional, les enseñamos a hacer cerámica con profesionales, especialistas, que les enseñan a preparar la materia prima, les enseñan a elaborar objetos con técnicas ancestrales, ¿no? Entonces creo que es una forma muy didáctica, lúdica, para que los niños aprendan y conozcan acerca de todo el proceso histórico, ¿no? De estas tecnologías que han utilizado los antiguos peruanos. Tenemos los contando cuentos, por ejemplo, con profesionales muy experimentados, quienes cuentan, ¿no? Cuentan los cuentos de manera muy didáctica, muy divertida acerca de la historia. Entonces es una forma como para que los niños entiendan acerca del proceso histórico. Tenemos el concurso de dulces y bebidas con productos nativos, por ejemplo, ¿no? Con estos productos originarios, nativos, que han cultivado los antiguos limeños y hoy, por ejemplo, se cultivan en el Parque de Flora, por ejemplo, elaboran dulces. Entonces hay todo un concurso y de esa forma están aprendiendo y al mismo tiempo se están dando cuenta las personas que hacen todo esto a entender el uso de los recursos, por ejemplo, ¿no? Entonces es interesante. El concurso de dibujo y pintura, tenemos un día como arqueólogo. Esto es una actividad muy bonita, muy interesante, porque anteriormente, como les vuelvo a decir, estaba abandonado el sitio, no había pues, no se notaba bien acerca de la arquitectura que es el sitio arqueológico. Entonces la gente decía, pues ese lugar está abandonado, iban a hacer motocross, corrían caballo, lo estaban destruyendo y todo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Implementar esta actividad un día como arqueólogo, invitar a los vecinos, a las instituciones, a todos los que podían venir a participar en los trabajos arqueológicos, porque al arqueólogo lo veían como una persona rara que estaba ahí haciendo, ¿qué hará? ¿No? O sea, no entendían acerca de todo este proceso y para qué estaban haciendo eso. Entonces, integramos a la comunidad y las comunidades empezaron a hacer este trabajo con los arqueólogos y a entender sobre todo la labor del arqueólogo y lo importante es rescatar nuestro patrimonio cultural, ¿no? Conservar nuestro patrimonio cultural y sobre todo conocerlo. Entonces, creo que se han integrado jóvenes, adultos, profesionales de diferentes carreras, entonces han sido parte de esta experiencia, ¿no? Es muy bonita esta experiencia. El taller de adobitos es un taller muy interesante
donde se enseña a través del proceso de una actividad lúdica sobre la arquitectura prehispánica, cómo los antiguos elaboraban la arquitectura, porque normalmente tú puedes darle un libro, no sé, pues un resumen a un niño, lo va a leer, pero no lo va a entender. Pero mira, de manera práctica en el museo, ¿qué es lo que hacemos? Primero al grupo, los agrupamos y les hacemos un recorrido del sitio para que conozcan, se familiaricen. Luego los integramos a un espacio donde está la materia prima para elaborar los adobitos, porque el sitio arqueológico está elaborado a base de, está construido a base de adobitos hechos de barro. Entonces, tenemos un espacio donde hay barro y los niños ahí reciben una explicación del conservador cómo se realiza la materia prima y luego hacen el pisado del barro, ¿no? Cómo mezclaban en aquella época. Ahora con botas, pero anteriormente seguramente lo hacían descalzos, ¿no? Y luego elaboran los adobes, los adobitos. Elaboran los niños los adobitos y luego construyen. Construyen con las técnicas ancestrales, ¿no? Hay una técnica que se llama la técnica del librero, por ejemplo, es una técnica antisísmica, porque aquí en la costa central constantemente tenemos esos movimientos sísmicos. Entonces, en aquella época les hacemos entender que estas sociedades ya manejaban esa tecnología antisísmica, construían como para que no se caigan sus estructuras. Imagínense cuántos años ha perdurado y siguen en pie esas construcciones. Entonces, creo que la ingeniería, la arquitectura y todas esas ramas empiezan a intervenir y ellos empiezan a valorar, ¿no? A tener un poco más conciencia, y eso también les podría servir para el futuro, ¿no? Es importante. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a los niños ya con sus estructuras ya elaboradas, ¿no? Tenemos también guiado para personas con discapacidad, ¿no? Auditiva, cognitiva, física, ¿no? Visual, donde tenemos una sala donde hay objetos, hay réplicas, donde los niños o personas con esta discapacidad puedan tocar los objetos y puedan diferenciar, por ejemplo, las diferentes culturas que hay en el Perú, porque en el Perú hay una diversidad de culturas que se han desarrollado a través del tiempo. Entonces ellos a través de estos objetos puedan entender, ¿no? Y también tienen una leyenda en braille, ¿no? Entonces creo que es una forma de que sea un museo también que incluye a todos, ¿no? Tenemos la actividad que son los primeros domingos de cada mes, que se llama Programas de Museos Abiertos, que esto lo organiza el Ministerio de Cultura. Tenemos la presentación de estampas costumbristas, presentación de plantas nativas. Como tenemos el área de flora, se cosechan todas las plantas medicinales con sus propiedades y se les regala a los visitantes, ¿no? Tenemos el taller de pintura también. Lo mejor de mi visita a Puquiana es una actividad muy bonita porque después del recorrido las personas expresan sus sentimientos o lo que realmente les ha parecido el recorrido y qué tanto han aprendido también en esta visita, ¿no? Y qué tan útil ha sido para ellos. Entonces es importante eso. La elaboración de adobitos en miniatura también tenemos en realidad tenemos una infinidad de actividades que el museo está presentando, ¿no? Los juegos tradicionales, los rompecabezas, es una forma de que los que vengan a visitar a Perú, por ejemplo, los extranjeros, o los mismos peruanos, ¿no? A veces no saben realmente la ubicación del Perú, ¿no? La distribución de los diferentes departamentos que compone el territorio. Entonces, a través de estos juegos de rompecabezas, les refrescamos, les enseñamos de manera lúdica a que ellos aprendan por dónde está el norte, por el sur, qué departamentos están. Entonces, de alguna forma, aprenden ellos a través de estos juegos a ubicar el Perú con sus departamentos. El juego de canicas también, que ya se está perdiendo. Y bueno, aquí voy a enfatizar en lo que es el taller de arqueología para niños.
El taller de arqueología para niños en realidad se dio hace 30 años. Ya es el 30 taller de arqueología para niños. Este taller es reconocido, está reconocido por el Ministerio de Educación. Es un taller de trascendencia que tiene mucho, en realidad, mucho acervo y ha tenido mucha acogida durante el tiempo, ¿no? Entonces, incluso hasta hoy en día tenemos, como es el 30 taller, ya tenemos profesionales en arqueología, pero la idea no es que nuestros alumnos o los participantes sean arqueólogos, no, la idea es que ellos conozcan, aprendan y protejan el patrimonio cultural. Y así como ha pasado el tiempo, ahora muchos son profesionales en arqueología y de diferentes carreras, son ahora defensores del patrimonio cultural, que eso es lo que queremos, ¿no? Entonces hay arqueólogos, hay ingenieros, médicos, de todas las ramas que ahora regresan al museo y de verdad ellos cuentan su experiencia y nos comentan de que ahora ellos son los primeros defensores de nuestro patrimonio. Bueno, el objetivo es básicamente estimular y motivar a los niños en el interés, conocer, conservar y defender nuestro patrimonio cultural, en especial el arqueológico, ¿no? La metodología de trabajo que se ha estado utilizando durante estos tiempos, es en la realización de clases teóricas y prácticas, pero no necesariamente las clases teóricas que normalmente las hacen entre abril y diciembre, porque ahí el ministerio les da una currícula cómo deben de enseñar a los colegios. Nosotros tratamos de hacer algo diferente para que los niños aprendan como jugando. Esa es la idea. Aprendan como jugando. Que se diviertan y al mismo tiempo aprendan. Esa es la idea, ¿no? Entonces, las clases son elaboradas por todo el personal que tenemos en el museo. Son arqueólogos, especialistas, ¿no? Especialistas, historiadores. Entonces, creo que todos hacemos un equipo para elaborar toda la programación, porque todos los años cambia la programación. No es que todos los años se repite lo mismo. Totalmente cambia la programación, porque hay niños incluso que repiten hasta 3, 4 años, imagínense. Entonces, hay que seguir alimentando ese interés, ¿no? Por querer aprender. Y más aún todavía hay un espacio, ahí tenemos el museo, donde se divierten de manera lúdica y al mismo tiempo aprenden. Bueno, el taller se inicia siempre con una inauguración donde nosotros presentamos el taller, la dirección, la directora a cargo presenta el taller, ¿no? Que nosotros elaboramos un cronograma y eso se le entrega a los padres para tener un vínculo constante y una interacción con los padres, los niños y los docentes, los que trabajamos en esta actividad. Entonces, la relación, la interacción tiene que ser constante, ¿no? Empezamos con una clase de paleontología, que esto es muy interesante. Invitamos a profesionales del Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos, quienes vienen a compartir esta clase, no traen réplicas de fósiles, porque de alguna forma hay muchos niños que no entienden, por ejemplo, entre lo que es paleontología y arqueología, y acá tratamos de hacerle entender qué es la paleontología, que hoy en día también ya en el Perú está considerado como patrimonio cultural. Entonces, luego les enseñamos a entender lo que es la arqueología, ¿no? Igual con clases lúdicas, donde van incluso a visitar a los diferentes gabinetes donde los arqueólogos están trabajando, ¿no? Les enseñamos acerca de las primeras civilizaciones, no solamente de los Andes o del Perú, también del mundo. Como acá pueden observar, por ejemplo, las civilizaciones en Egipto, ¿no? Cómo se han desarrollado, y acá un templo, acá en el Perú, cómo se ha desarrollado. Entonces, cómo las ciudades han ido creciendo, para que ellos entiendan en realidad todo el proceso de desarrollo de estas sociedades, ¿no? Las antiguas culturas del Perú, si bien es cierto, Perú tiene muchas culturas, ¿no? A lo largo de los años se han desarrollado
una infinidad de culturas. Entonces tratamos de hacerles entender acerca de estas culturas con actividades lúdicas, con elaboración de objetos manuales relacionados a la cultura, ¿no? Ahí están haciendo una cabeza clava, por ejemplo, de la cultura chavín en Perú. La cerámica, como también volvemos a tener en esta clase una clase de cerámica con especialistas en el tema, ¿no? Donde aprenden acerca de la materia prima, el desarrollo de la elaboración de la cerámica y el uso para qué ha sido utilizado la cerámica, ¿no? Entonces ellos pueden entender de manera divertida, porque se divierten, ellos interactúan, agarran la cerámica y empiezan a desarrollar diferentes objetos, ¿no? El mundo de la textilería es importante porque en todo el proceso de investigación y de excavaciones que se han desarrollado en Perú y en el mundo, no se han encontrado mucha textilería. Entonces acá tratamos de enseñarle acerca de esta tecnología de punta, ¿no? En aquella época, y cuál era la materia prima, cuáles eran las técnicas que utilizaban, cuáles eran los tintes, de dónde extraían los tintes, y al final elaboran un objeto, ¿no? De textil. Hacemos la prospección, la exploración como los arqueólogos lo realizamos, les enseñamos a utilizar el GPS, la estación total y una serie de instrumentos para que los niños aprendan a ubicar un sitio arqueológico, ¿no? Y de alguna forma ellos se concienticen y para que vean que hay muchos sitios abandonados y que hay que respetarlos y que son parte de nuestra historia. Las excavaciones simuladas, todos los niños anhelan llegar a esta parte, porque todo el tiempo nos dicen cuándo vamos a excavar, y tenemos ya contextos simulados, preparados, para que los niños excaven. Ahí están cuadriculando, están poniendo sus cuadrículas para que inicien con el proceso. Ahí están apoyados por arqueólogos también que tienen experiencia en el trato con niños, ¿no? Ahí tenemos ya excavando a los niños, ¿no? Todos sus contextos, ¿no? Como los arqueólogos, con las mismas técnicas y todo. Y aquí tenemos a los niños ya tienen excavado su contexto, ¿no? Funerario. Entonces, creo que esa es la gran satisfacción para los niños, y al mismo modo creo que han aprendido bastante del trabajo, de la investigación y qué es en realidad el patrimonio cultural, ¿no? Y luego tenemos la clase de bioantropología. Aquí tenemos a la directora, que hoy en día es Micaela Álvarez, ella bioantropóloga, quien les enseña a reconocer, por ejemplo, el sexo, la edad, cuadros patológicos, y de manera lúdica, didáctica, viendo, agarrando, ¿no? los óseos, y luego hacen un esqueleto propio para ellos, ¿no? Entonces, de esta forma, están aprendiendo los niños. Luego tenemos la invitación de muchas instituciones, como el Ministerio de Cultura, de la dirección del Capagñán, que es el del camino Inca. Por ejemplo, aquí estos profesionales traen toda una dinámica de unas actividades muy interesantes donde les enseñan acerca de los incas, ¿no? En sus diferentes aspectos, cómo construían, cómo elaboraban sus puentes, cómo elaboraban sus caminos. Entonces creo que es una forma también de interactuar con las otras instituciones, ¿no? Tenemos visita a diferentes museos, visitamos por ejemplo, en esta diapositiva vemos lo que hemos visitado a un museo de historia natural, ¿no? Y tenemos también una salida de interacción. Salimos a otro museo, a otro sitio arqueológico, ya acompañado con los padres, los niños y todos los docentes, ¿no? Para interactuar, y se habla mucho de arqueología, de todo el proceso. Entonces es importante eso, es importante. Y luego tenemos la clausura, donde se exponen los diferentes trabajos que han elaborado los niños, ¿no?
Entonces, esta vez nosotros, en realidad, hemos hecho, este año hemos hecho este taller de manera virtual. De manera virtual. En realidad ha sido un reto para nosotros. Con todo lo que les he mostrado, imagínense, volcarlo a una manera virtual. Todo es presencial, todo es presencial. De verdad que nosotros teníamos, como cualquier persona, teníamos preocupación y temor. Decíamos, ¿cómo van a responder? ¿Cómo van a responder? Elaboramos el proyecto y empezamos y lo lanzamos este taller de manera virtual. Y realmente ha sido una satisfacción. El primer día que lanzamos teníamos las vacantes copadas. Y ha sido una cuestión de también analizar la realidad, ¿no? Porque esta situación sanitaria nos ha encerrado a todos. Entonces, todos no podíamos salir de casa. Entonces, teníamos que pensar en los materiales que los niños van a utilizar. Y los materiales tenían que ser cosas que estén a la mano. No podíamos pensar, no sé, pues en un material que tienen que ir a comprar a la tienda de Bellas Artes y no sé cuántito. No, tenía que estar bien pensado como para que el niño tenga alcance y no pierda el interés. Porque parece mentira, estas cositas pequeñas hacen a que pierdan el interés y nosotros tenemos que darle las herramientas fáciles para que ellos integren y al final para ellos mismos es una satisfacción y haber logrado, ¿no? Entonces creo que eso ha sido un reto de verdad. Y bien, acá tenemos la estadística, ¿no? Tenemos 935 niños durante 30 años. Entonces, ahora son entre niños y ya profesionales, y eso lo hacen, los profesionales hacen un efecto multiplicador, ¿no? Que van comunicando de generación en generación, y eso creo que es importante porque es una forma de concientizar, enseñar acerca de nuestro patrimonio cultural y que todos seamos defensores de esto. Bueno, las consideraciones finales. En realidad, dentro del marco de las acciones del Museo de Sitopuquiana, desarrollar un conjunto de actividades con el fin de estimular y motivar el interés por el patrimonio. Esto, como les decía, se logra a través de dinámicas, ¿no? Pedagógicas, lúdicas, interactivas, ¿no? Y creo que esto nos da, se ha hecho realidad porque, por ejemplo, nosotros trabajamos ya más de 15 años en el museo. Entonces, durante este tiempo hemos ido experimentando, hemos tenido, recibiendo experiencias que ha hecho a que nos reinventemos constantemente y utilicemos diferentes recursos para proporcionarles, ¿no? Darles a los niños lo que necesitan para que sean los verdaderos guardianes y conozcan nuestra cultura. Mira, yo les voy a pasar un videíto que es más o menos de 5 minutos donde resume el taller de arqueología para niños de manera virtual. ¿Puedo, José? Sí, adelante, Hernán. Okay. Voy a dejar de compartir. Bueno, en lo que se activa el video, interesante, ¿no? Interesante todo lo que se genera en el Museo de Pugliana, allá en Perú. Tú me dices, Hernán, cuando ya lo tengas visto. Sí, sí. Interesante. Pues bueno, estamos aquí, seguimos conversando en torno a la animación sociocultural para el reencuentro entre el museo y su comunidad. Estamos con dos grandes especialistas, desde Argentina, Zulma Mónica, y desde Perú, Hernán Silvera. Estamos, ya pasamos la parte de cada uno nos ha platicado y nos ha dibujado
qué es lo que hacen, en dónde se encuentran los espacios donde ellos trabajan, laboran, colaboran, intervienen. Y recién acabamos de ver precisamente la propuesta de todo el trabajo, la presentación de todo el trabajo que han desarrollado en Pucllana. De hecho, desde que conocimos a Hernán allá en Bolivia, precisamente vimos todo el gran trabajo que se ha hecho ahí, pues siempre me ha parecido muy interesante, que también es otro sitio que tenemos que conocer más adelante. Tú nos dices, Hernán, cuando ya tengamos el video. Sí. ¿Ven ahí la pantalla, José? Sí, adelante. Ya, ok. ¿El está bien, José? Sí, lo estamos viendo y escuchando. Ah, ok. Entonces, vamos. Lo que aprendí de arqueología es que no solo puedes encontrar huesos, también puedes encontrar telares, puentes de nuestro antiguo Perú. El patrimonio y la riqueza de nuestra nación, que los antepasados nos dejaron con mucho amor. En la clase hicimos 2 trabajos, el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Ambos los tenemos que cuidar. Los hombres primitivos fueron los primeros habitantes de la Tierra. Utilizaban su inteligencia para sobrevivir, creando objetos para defenderse y alimentarse. En esta clase hemos aprendido los primeros pobladores del Perú, la cultura popular. En nuestro trabajo, como ven, hemos hecho una recreación de lo que los antiguos habían hecho. Y además, ya sabemos que la arqueología es una ciencia que estudia los restos encontrados para poder aprender más del mundo antiguo. En la clase de patrimonio cultural aprendí a estar orgulloso de mi país, a valorar y cuidar el patrimonio. En clase sobre la cerámica elaboramos objetos de arcilla. Para ello utilizamos arcilla, agua, palitos de chupete, plástico, mondadientes, témperas y pinceles. Aprendimos sobre la cerámica y acá está lo que realizamos y ahora ya sabemos más de la cerámica. En esta clase aprendimos sobre la vestimenta prehispánica y sus cambios en el tiempo, como el Festival de Pupuja. Aprendimos sobre Paracas y Nazca. Este es mi dibujo del gato Colo Colo. Les voy a enseñar mi dibujo del gato Paracas y Nazca. En esta clase aprendí sobre la cultura Wari. La cultura Wari fue una civilización que se originó en Ayacucho. Se expandió entre sus límites están Lambayeque, Puno, Cusco y Lima. Los Wari enfardaban a sus muertos y les ponían algo especial, unas cabezas falsas de tela, que podríamos saber si era hombre o mujer. Estoy muy contento por haber aprendido sobre los Wari. En clases hemos elaborado el fario funeral y para ello hemos necesitado botella de plástico, soguilla, imágenes para decorar y goma para pegar la soguilla. En el taller de textil aprendí que podemos extraer fibras vegetales como el algodón y animales como la lana de alpaca y vicuña. Y también aprendí que podemos darle color
vegetales y minerales. Aquí les muestro una hermosa pulsera que realizamos. En esta clase aprendimos sobre la cultura Ishma y realizamos una ofrenda donde pusimos una trenza que hicimos con lana para representar el cabello que ponían y pusimos nuestro juguetito favorito. Por fuera dibujamos signos Ishma y pusimos serpientes de plastilina. Aprendimos sobre la cultura Ishma que se desarrolló en Lima, teniendo como uno de sus centros ceremoniales a la Huaca Puyana. En clase hicimos nuestras ofrendas Ishma, que tenían una cuerda trenzada simulando cabello, un objeto de valor y por fuera tenían unas escenografías Ishma. A mí me gustó mucho esa actividad porque pude diferenciar entre el esqueleto de varón y el esqueleto de mujer. Y aquí está la actividad que yo hice. Y en esta clase hemos aprendido del puente que es Huachaca, donde toda la comunidad ayudaba para que el puente siga firme. Y esto hicimos en clase. En esta actividad que elaboramos el puente Inca y aprendimos sobre el Pues muchas gracias, Hernán. Excelente trabajo, la verdad, que ustedes realizan allá en el Museo del Sitio de Pucllana. Le digo que tuve la oportunidad ya de conocer parte de lo que hacen por allá. Nos gustaría algún día estar ahí también en físico. Pues bueno, para seguir conversando en torno precisamente, quiero llegar al concepto de comunidad y la comunidad y el museo. Si nos dimos cuenta, son, digamos, cada uno de ustedes están en un esquema diferente a pesar de que son museos, ¿no? Es decir, Hernán en el Museo de Pucllana tienen un trabajo activo con la comunidad. En el caso de Zulma, cada uno de los museos también tiene su trabajo activo de la comunidad, sobre todo en la provincia donde trabajan con 5 museos de manera directa. La reflexión viene ahora en este tenor, perdón. La comunidad, o más bien, voy a plantear así, cuando se crea un museo o se plantea un museo, físicamente, territorialmente, se ubica siempre en un sitio, ya sea, puede ser un sitio arqueológico, puede ser una casona, puede ser un templo, o incluso algo ya exprofeso hecho, ¿no? Ya estamos hablando de un museo, no sé, de arte contemporáneo, que muchas veces son edificios que se crean precisamente para ello, ¿no? Pero llegan a un territorio. Algunos de estos museos llegan con conceptos que no tienen vinculación con la comunidad en su naturaleza como identidad, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, vengo hacia la mente, ¿no? Cuando se construyó el Museo Sumaya en la Ciudad de México, que es una colección de arte del siglo XIX y arte del siglo XX, ¿no? Se crea en una zona de comercio, ¿no? En la Ciudad de México. Sin embargo, cuando se construye, por ejemplo, el Museo Jumex, también en Ciudad de México, que es un museo de arte también contemporáneo, se hace en torno a una colonia, a una serie de colonias donde es meramente una zona habitacional, ¿no? Por ejemplo, ahí llega y irrumpe un museo en una comunidad. Otros museos son creados desde la misma comunidad. Es decir, se rescata un monumento histórico y la comunidad ve a ese lugar como algo especial, como algo importante dentro de su propia historia, ¿no? Entonces estamos hablando que hay dinámicas distintas de vinculación con la comunidad, pero no por el hecho de que algún museo se haya generado en un sitio arqueológico o se haya generado en un edificio histórico en algún lugar, eso tampoco no significa que forzosamente la comunidad estaría más presente, más susceptible a estar presente en ese espacio que en un museo creado digamos, de la nada, creado en una comunidad. Entonces, la reflexión viene a continuación a lo siguiente. ¿Cómo los museos generan ese vínculo con la comunidad? ¿Y cómo el museo genera su propia comunidad o se incluye en la comunidad? En el caso de Hernán, podemos ver cómo mantienen constantemente un ejercicio con los niños, ¿no? Mi pregunta para ambos sería
voy a modificarla para cada uno, desde luego, en sus propios contextos. Zulma, ¿cómo los museos con los que tú tienes este contacto y ese trabajo, cómo hacen ese ejercicio de vinculación, de trabajo, de intimidad con la comunidad? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles han sido los resultados y cuáles son los retos? Para el caso de Hernán, la pregunta es, el ejercicio constante que hacen con la comunidad, sobre todo con los niños, ¿lo hacen también con los adultos, con adultos mayores, con jóvenes? Y ya que hablas de los talleres que durante muchos años se llevan a cabo, incluso una edición número 30, ¿qué pasa con aquellos niños que fueron niños y que ahora son jóvenes o adultos? ¿El museo lo sigue manteniendo en una especie de ejercicio de comunidad? ¿Siguen siendo parte del museo? ¿Siguen trabajando, vinculándose con el museo de una u otra forma? Si es así, ¿cómo han hecho ese ejercicio? ¿Sí? Bueno, vamos primero con Zulma y luego pasamos con Hernán. Zulma. Bueno, antes que nada, felicitarte, Hernán. La verdad que disfruté muchísimo de tu exposición. Me parece maravilloso el trabajo que realizan con los niños, sobre todo porque es desde la infancia, desde donde tenemos que iniciar el trabajo, ¿no? Así que está fantástico escuchar hablar esos pequeñitos de patrimonio. Me encantó. Está muy bueno, muy, muy bueno. En relación a tu pregunta, José, bueno, consideramos que involucrar al ciudadano que circunda los espacios donde están emplazados los museos es fundamental. Esto genera ese vínculo y esa apropiación que a su vez se traslada en la custodia de otros bienes que puedan ir surgiendo, apareciendo en ese entorno, ¿no? Dependiendo también de qué tipología de museo estemos hablando. Pero en nuestro caso, en la provincia, por ejemplo, que como mencioné hoy, tenemos una enorme cantidad de personas que se consideran a sí mismos todavía no tanto como misioneros, sino dicen yo soy polaco, soy ucraniano, soy alemán, soy ruso, etcétera, pero ya tal vez es la tercera o cuarta generación que nacidos aquí en Argentina. Sin embargo, uno en las entrevistas que me ha tocado a mí, por ejemplo, realizar por mi trabajo, y además muchas entrevistas etnográficas, escucha en el discurso que te dicen, siento que estoy acá de prestado, ¿no? Entonces, trabajar con los elementos propios de esa cultura, que muchas veces las encontramos como en cuencos cerrados y por lo tanto es así como han mantenido esas tradiciones. Acá hablamos de patrimonio material e inmaterial, o tangible e intangible, ¿no es cierto? También es a través del cual se va de generación en generación trasladando las tradiciones, muchas veces por vía matrilineal, desde el hogar, etcétera y demás. Es fundamental, por ejemplo, traer a la memoria actual esos conocimientos y esos recuerdos y esa memoria, ¿no es cierto?, de los antepasados, y volcarlas a un espacio, o volcarlas a un documental, o volcarlas en algo que nos permita conocer la historicidad de ese grupo social o cultural. Esto trasladémoslo a cualquiera de los aspectos que hablemos. Vuelvo a repetir, tanto lo material como lo inmaterial. Lo material en un museo, ¿no es cierto?, y lo inmaterial desde otros aspectos u otros lugares. Para mí la recuperación de la memoria es fundamental, no solamente a través de los libros, sino a través del discurso hablado y de la narrativa, del vínculo de las propias familias, ¿no es cierto?, que van comentando ya tal vez con una carga emotiva y todo lo que pueda traer el tiempo, pero sobre la experiencia de sus ancestros o de sus antepasados. Entonces, mientras que mantengamos esa vinculación entre el objeto y el sujeto, yo creo que vamos a tener siempre esa custodia y esa atención especial sobre el bien. Por otra parte, me parece fundamental ante este tipo de hechos que la vinculación social esté presente siempre en el espacio físico. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos ahora en estos momentos justamente realizando el proyecto
de un museo, se va a llamar Museo Trinacional de la Yerba Mate. Ustedes saben que Argentina es el principal productor de yerba mate en el mundo. Y dentro de lo que es Argentina, la provincia de Misiones produce prácticamente el 90% de la yerba mate. Entonces es un producto realmente muy importante para la economía local, un producto que a su vez fue en un determinado momento moneda de cambio, ¿no? El llamado oro verde desde la época jesuítica, pero anteriormente a esto también tenemos los pueblos originarios, por ejemplo, que la cultivaban. No existe ningún museo en la provincia, excepto un museo que justamente el día 18 recibe, es el segundo que recibe en el país la mención nacional de bien industrial, ¿sí? Que, bueno, está con todas sus maquinarias originales y demás. A lo que voy es, este museo que estamos pensando, que estamos diagramando, que se va a llamar el Museo Trinacional porque va a involucrar a Brasil, a Paraguay y Argentina en un lugar, en un punto estratégico, que es una triple frontera, ¿sí? Cerca de Iguazú, va a tener como protagonistas también a los pueblos originarios, quienes de alguna manera cultivan o lo han hecho, han cultivado y han procesado ese elemento de una manera completamente diferente a la cual la hacemos hoy, y es desconocida por muchos de nosotros. Entonces, desde tomar ese mate o beber ese mate, ver cómo lo elaboran las comunidades de los pueblos guaraníes, en el lugar de origen donde se produjo y se sigue produciendo de manera natural el elemento, y vincularlo con la producción industrial, es la manera en que creo yo que se puede comprender y valorar desde otro lugar ese bien que se está queriendo mostrar. Y esto viene asociado también a todo otro nuevo concepto, que es el concepto de las rutas culturales, ¿no? Que también no lo hemos tocado, pero que es muy interesante de poder trabajar y que en otros lugares del mundo, en Europa por lo menos, es algo que está en plena vigencia. Bueno, y es uno de los elementos que estamos queriendo hacer también acá, una ruta cultural de la yerba mate, uniendo toda la provincia en distintos lugares, donde en realidad sería como un gran museo a cielo abierto, ¿cierto? Donde se puede ir observando, por ejemplo, las distintas maneras de manufacturar, de realizar, de cosechar y demás. Y yo creo que la gente, a partir de la valoración de un bien propio, que se considera realmente como un bien propio, pero a la vez colectivo, digamos, porque en realidad yo creo que toda la población misionera comparte, ¿no es cierto?, este hecho de la producción yerbatera, que es muy fuerte, como decía en la provincia, es una manera de consolidar, en este caso, un museo con estas características, ¿no? Apropiando al ciudadano, a las personas que conforman o forman parte de ese grupo social. Excelente, sí. Sobre todo, ahorita que comentas, Zulma, el hecho de que los museos se están replanteando, eso es de unos años acá, unas decenas de años para acá o menos, se está replanteando precisamente el hecho de que las comunidades, la sociedad estén presentes. Incluso se consulta para los discursos museográficos, ¿no? Se consulta también para las estructuras de curaduría, incluso también para la participación en la generación de contenidos, ¿no? Y algunos otros museos precisamente ya empiezan a generar las rutas, ¿no? Es muy, por ejemplo, muy común como en algunos sitios de América Latina, de Europa, empiezan, en Europa ya con más tiempo, generan este vínculo de entre un museo, antes, es decir, antes era nada más como el tour de vas y visitas el museo y luego te vas a otro, ¿no? Ahora hay contenidos. El espacio cerrado, digamos, ¿no? Exactamente, ya hay contenidos, ya hay procesos en los cuales del museo A al museo B ya hay toda una metodología y con toda una intención y un diseño didáctico, pedagógico, etcétera, para poder darle sentido y un ejercicio de reinterpretación, ¿no? Que eso es algo de lo nuevo. Totalmente, cambia el concepto.
Así es. Cambia completamente el concepto de lo que es el museo en un espacio cerrado, ¿no es cierto?, a poder además ser partícipe de la acción, ¿no es cierto?, porque yo creo que una manera de involucrar a las personas justamente es haciéndolos participar, vivenciar, teniendo la experiencia, ¿no es cierto?, en realizar alguna actividad, como veíamos recién en lo que Hernán estaba mostrando, el chico haciendo la cerámica, el chico haciendo la excavación, que también es algo que nosotros lo hemos realizado aquí en mucha menor escala que lo que nos mostró Hernán, más humildemente, pero también haciéndolo participar, ¿no es cierto?, de lo que es ese trabajo arqueológico, de lo que es realizar esa cuadrícula, empezar un sondeo, ¿no es cierto?, bueno, la actividad en sí, haciendo los pequeños arqueólogos por un día, ¿no? O realizando la cerámica, como la pueden observar, bueno, ahora trato de hacer esa cerámica, hace un mes más o menos estuvimos haciendo un taller de tallas, los pueblos indígenas aquí realizan unas tallas con una madera especial, imitando todo lo que son los animales de la selva, y era la manera en cómo ellos les enseñaban a sus hijos las características propias de cada animalito, ¿no? Entonces, ellos mismos estuvieron realizando la comunidad blanca, como nos denominan a nosotros, enseñando a realizar las tallas, ¿no? Entonces, esa vinculación también entre distintos sectores sociales o culturales es sumamente rica. Así es, porque incluso ayuda a que las interacciones nos permiten la inclusión, ¿no? Estas interacciones nos permiten precisamente romper las barreras de la no inclusión y esta idea que de repente occidentalizante que todavía tenemos, autocolonizadora, diría su patriota Dussel, todavía de repente tenemos muy presentes los latinoamericanos. Y viniendo precisamente, aprovechando el comentario de Zula contigo, Hernán, en este ejercicio que ustedes tienen constantemente de vincular y de involucrar a los niños en un aprendizaje situado interesantísimo de conocer los diferentes elementos que para los arqueólogos son importantes, pero desde luego que son los bienes patrimoniales que en su museo, digamos, son su trabajo continuo de día a día. Entonces, ¿de qué forma, bueno, ya nos has enseñado, pero de qué forma el Museo Pucllana ha mantenido o sigue o tiene presente estas generaciones de niños que se han convertido en jóvenes? ¿De qué forma los mantiene presentes? ¿Cómo ha vinculado la comunidad inmediata el museo a la comunidad con el museo? Y ¿de qué forma ustedes también han logrado trabajar con las otras edades, es decir, adultos mayores, jóvenes? Yo creo que la experiencia más rica son niños, ¿no? Pero también existen programas hacia estas edades. Bien, sí, interesante. Lo que pasa es de que en realidad Pucllana constantemente se ha ido reimaginando, reinventando, y ha utilizado los diferentes espacios como museo para crear diferentes actividades y insertarlo dentro de estas comunidades. Por ejemplo, para lo que es el taller de arqueología para niños, ¿no? Se han implementado áreas donde los niños puedan explayarse, ¿no? Puedan desarrollar todas sus actividades. Entonces, se aprovecha, creo, los espacios, los medios, que es muy importante, la conexión, y esto de estar en contacto con los centros educativos también es una forma de mantenerlos y atraerlos a estas comunidades, ¿no? Por eso, como decía Zulma, esto de ir a los colegios, ¿no? El museo va a tu colegio es una actividad muy fundamental, porque de esa forma nosotros inquietamos a las comunidades educativas a que vengan, aunque sea por curiosidad, al museo, y ahí es donde los integramos, los esperamos con algo más, ¿no? No solamente la visita, sino tenemos esta actividad, ¿no? Entonces, tú puedes volver con tu mamá, tu papá, tu abuelo, entonces los insertamos, los comprometemos, y ya no viene solo el niño,
ya quiere venir con el abuelo, y para el abuelo también generamos un tipo de actividad. Entonces viene el abuelo y también se siente parte de, ya, y el abuelo no solamente regresa solo, o quizás no pueda regresar, pero ya hace el efecto multiplicador al vecino, al tío, a la familia. Entonces vamos al museo, allá hacen esto, allá la pasé así, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener en cuenta el trato y el de darle algo más al visitante que va a ir al museo, ¿no? Entonces, creo que es un mecanismo muy importante como para atraer y seguir sumando más comunidades. Entonces, de esa forma, ¿no? Entonces, creo esto de las exposiciones itinerantes también es importante porque les damos como que una partecita, ¿no? Del museo, ¿no? Entonces, les decimos, si tú quieres conocer el museo, las personas que van a ir, anda al museo mismo, al museo de sitio, y ahí vas a tener la oportunidad de conocer y hacer algo más. Entonces, siempre creo que las actividades prácticas, lúdicas, tienen que estar en pie, porque eso es el que va a ser el gancho para que la gente sigan invitando y sigan insertando de manera automática a otras personas, y de esa forma se van integrando. Y ahí, por ejemplo, decimos, tenemos el taller de arqueología, el taller de adobitos y el taller, ¿no? Entonces se van sumando más, se van integrando comunidades, y eso es lo que ha hecho Putiana, ¿no? Desde un inicio, siempre preocuparse en todas las comunidades, nunca dejar de lado a ninguna. Niños, jóvenes, ancianos, todos, buscar su mecanismo, su interés, y de acuerdo a su interés, realizar una actividad y atraerlos. Y vienen al museo. El museo de año en año ha ido teniendo más presencia de diferentes comunidades. Así como, por ejemplo, para personas con discapacidad, ¿no? Se ha creado esta sala donde hay objetos donde las personas van a tener esa oportunidad, ¿no? Entonces, ellos entre instituciones que están vinculadas a estas personas, se van pasando la voz y van haciendo reservas y van sumándose más. Entonces, creo que es importante esto de reimaginarse, reinventarse, utilizar los espacios, y siempre pensando en las comunidades, que ellos van a ser los voceros y los que van a cuidar en el futuro nuestro patrimonio cultural, sobre todo los niños, ¿no? Entonces creo que, y ahora en cuanto a lo del taller de arqueología, cómo hemos seguido manteniendo ese vínculo con los niños, los adultos, es que, por ejemplo, una de las cosas que hemos realizado es los 25 años de taller, ¿no? Que ha cumplido el taller, o sea, 25 años de taller, que eran las bodas de plata. Nos hemos contactado porque tenemos una data de los alumnos, por teléfono, por ahí, por el Facebook, y los medios sociales ayudan un montón. Nos hemos conectado con todos estos alumnos y los hemos invitado. Y como que les hemos refrescado, oye, tú has sido parte del taller, ahora eres parte del museo, y invitemos a sus hijos, a sus primos, a no sé. Entonces, ha sido una forma de mantenerlos frescos y han revivido, ¿no? su experiencia. Entonces, eso ha hecho a que sigan viniendo y siga latente esto del taller. Entonces, constantemente no podemos atender quizás a muchas más personas, tenemos un cupo limitado, pero inmediatamente se abren las inscripciones y se cierran porque se copan de inmediato. Entonces, es porque justamente tenemos este vínculo, ¿no? Y constantemente les estamos mandando información también. Sí, Zulma. Hernán, quiero que comentes un poquito de José. ¿Cómo están trabajando ahora en este momento de pandemia en relación a los niños, digamos? ¿Cómo están llevando a cabo este trabajo? En realidad, esto de la pandemia igual, ¿no? Creo que ese vínculo, la base de datos es importante. Hemos estado en constante comunicación, por ejemplo, ¿no?
con los exalumnos del taller, por ejemplo, con los alumnos del año pasado y con los alumnos también, ¿no? Entonces creo que ese vínculo, esa conexión, esa comunicación no se ha perdido. Entonces les estábamos comunicando constantemente de que se va a hacer el taller virtual. Entonces hemos tenido la acogida, ¿no? Porque si no, así nomás lo lanzamos y no... Es bien difícil, es complicado, porque la gente, al menos en Perú, cuando algo no tiene conocimiento de algo, no sabe, no se atreve a experimentarlo. Entonces siempre hay que darle algo para que sepa y tenga una idea y se integre. Entonces es lo que ha pasado. A eso me refería, Hernán. O sea, ¿de qué manera llevan adelante el taller virtual cuando, bueno, hoy estábamos viendo en las imágenes cómo los chicos participan y hacen las actividades en el sitio, ¿no? Al no tener el sitio en el cual volcar eso, ¿de qué manera implementan virtualmente que el contenido se desarrolle? Claro, lo que pasa es de que el contenido, bueno, lo trabajamos de tal manera que siempre pensando en los niños que no necesariamente van a tener al 100% interés. Siempre hay un porcentaje de niños que, bueno, se inscribe al taller por, no sé, por exigencia del padre o por algo, ¿no? Pero a eso nosotros insertamos algo más que eso, ¿no? Hacemos que las clases, por ejemplo, las sesiones, sean muy, muy dinámicas. Tratamos de hacer una clase lúdica, práctica, de tal forma que el niño se enganche y no se desconecte, porque en la parte virtual es bien complicado, porque tú vas dictando la clase o vas disertando lo que quieres hacer, y el niño, si es que no está conectado, hay un momento en que se desconecta y lo deja, y a la otra clase ya no vuelve a asistir. Imagínate, son 2 meses. Entonces hay que pensar de que en la primera clase, tú tienes que dar todo, tienes que aplicar todos estos mecanismos de inquietud hacia el niño, que se inquiete el niño y siga la hilación, ¿no? Entonces, para eso diseñamos actividades prácticas que sean muy sencillas y vayan acorde a su realidad. Vale decir de que voy a encontrar los materiales de manera fácil, no voy a tener complicaciones en obtener los materiales para hacer la práctica, en principio. Y al mismo tiempo, los comprometemos a los padres de familia para que se conecten. Es decir, si usted, padre, quiere inscribirle a su niño al taller, usted tiene que comprometerse en que asista en todas las sesiones, porque hay una infinidad de niños que quieren ocupar esa vacante. Entonces, también creo que hacerle comprometer, hacer que los padres se comprometan, es importante, es importante. Entonces, creo que todos estos mecanismos, porque hay un montón de mecanismos que uno tiene que utilizar para que sea un éxito, porque en realidad los beneficiados son la comunidad, porque va a aprender, se va a llevar un conocimiento, ¿no? Y es más, esta vez se ha hecho gratuito, es totalmente gratuito. Entonces, eso también es otro que les jala, ¿no? Porque en pandemia nadie quiere gastar, menos en un taller virtual, ¿no? Entonces, eso también creo que suma a eso, ¿no? Es un taller virtual gratis y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, creo que esos vínculos es importante mantener como museo. No podemos desconectarnos de la gente. Por eso hay una data donde dejan su información, y esa información, mandar información, flyer, lo que estamos haciendo. Y constantemente las redes sociales que maneja el museo tienen que estar activos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, eso los sigue, los conecta y sigue, ¿no? Entonces, y eso suma. Y eso es lo que hacemos en Viviana, ¿no? No, excelente. Aquí destaco unos puntos y me parece muy interesantes. Uno, el hecho de que lleve 30 años el taller tiene un gran sentido, ¿no? Ya se ha convertido prácticamente
en un producto cultural de tu museo demasiado bien colocado, que incluso para algunos ya incluso tiene un carácter patrimonial, ¿no? O sea, ya tiene incluso el papá que a lo mejor asistió y que ya manda al hijo a ese taller y que es un taller actualizado, ¿no? El otro punto interesante, me parece muy interesante, la mayoría de los museos festejan sus aniversarios, ¿no? Y el hecho de que este museo festeje el aniversario de una actividad tan exitosa, eso creo que, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo, Zulma? Eso deja un referente interesante para repensar en el caso de los ejercicios de nuestros museos, ¿no? Porque, insisto, casi siempre pensamos en el aniversario del museo, pero no se nos olvida que, por ejemplo, en ese caso de ese taller que mantiene activa la comunidad, ya sea de la misma Lima, y que yo creo que ahorita, con el ejercicio de que fuera virtual y que el alumno podía hacer los materiales con objetos de casa, ya le dio, yo creo, la facilidad incluso de que no nada más fueran los limeños, ¿no? Sino que fueran niños de otras partes. Y creo que esa parte, Hernán, casi como un acierto, un avance. El museo se tuvo que repensar, solucionó su problema, pero esta solución del problema ante una contingencia lo hizo reinventarse, pero también ya lo hizo colocarse en un panorama. Y eso es lo que quiero ir, a la comunidad virtual. Exactamente, hemos estado trabajando de manera tradicional en vincular a nuestras sociedades, a nuestras comunidades, de manera física, ¿no? Rutas, actividades, tránsitos, programas culturales, contenidos museográficos, etcétera. Pero ahora yo creo que esta pandemia nos ha generado una nueva oportunidad a los museos, la comunidad virtual, trabajar con una comunidad virtual que ya es fuera de nuestro territorio, ya es incluso hasta transnacional, ¿no? Porque pues a lo mejor hasta inscribimos a los niños en el taller del Museo Pugliana y les quitamos el espacio ahí a los niños peruanos, o pensar en un taller de carácter internacional. Eso son como los beneficios y las reinvenciones que se permitió en esta pandemia, ¿no? Desafortunadamente nos quedan 7 minutos. 7 minutos. Un ratito para Nos hubiera dado para conversar más. Perdón, algo ibas a Sí, comentar. quería acotar a tu comentario, José. Interesante, sí, porque lo que ha pasado, por ejemplo, en esta versión virtual, es que hemos tenido alcance a niños de provincia. Entonces hemos tenido gente de Huancavelica, niños de Huancavelica, de Trujillo, de Cajamarca, de gente de provincia que se han sumado a este taller y que normalmente no podían hacerlo porque vivían en provincia y no podían venir a la capital entre enero y febrero o tenían que irse a otros lugares. Pero sí también hemos tenido la presencia de niños extranjeros, o sea, siempre, constantemente, se han inscrito gente del extranjero. Entonces, creo que a esa comunidad también de personas que no son del Perú, son extranjeras, hemos alcanzado, tenemos un alcance, ¿no? Entonces, creo que esto de la comunicación, de tenerlos latentes en cuanto al vínculo, y les hacemos sentir de que el Museo de Sitio Pugliana está siempre pensando en ustedes y que los está considerando, eso es importante. Sí. Interesante. Pues bueno, ya casi para concluir, Zulma, desde luego con las experiencias que ahora estamos escuchando de Hernán, y que vuelvo a insistir, nosotros, a lo mejor me incluyo, porque pues en mi ejercicio también con los museos acá en México ha sido de manera territorial, física, y ahorita también pues estamos también innovando en la parte virtual. En el caso específico, la animación sociocultural, Zulma, ¿en qué ha ayudado a este ejercicio de vinculación con la comunidad? ¿Qué aportaciones o cómo nos ha permitido hacer este vínculo permanente con la comunidad o el reencuentro con la comunidad? Porque también es el caso de algunos museos que se han extraviado, se han perdido de la comunidad, han dejado de ser pertenecientes a ellos o viceversa, ¿no? La misma comunidad ha dejado en paz al museo. ¿De qué forma la animación sociocultural ha funcionado en ello o nos ha ayudado? Creo que has dicho una palabra clave que la voy a tomar, que es la de pertenecer. El acercar
a la comunidad, al museo, es encontrar las raíces, es encontrar parte de la identidad y es establecer ese vínculo con lo que pasó. O sea, nosotros somos el vínculo entre el pasado, el presente y lo que vendrá, ¿no? Entonces, en cuanto y tanto lo entendamos como que es parte de nuestra historia, no solamente en el caso de un museo etnográfico familiar, sino como cultura y como sociedad y como pueblos, vamos a entendernos y reconocernos en el museo. Despejar, digamos, ir al museo a ver cosas aburridas, es entender el museo como algo que no es carente de sentido, sino todo lo contrario. Vamos al museo a encontrar explicaciones y a encontrar sentido, ¿no? A encontrar sentido en el museo. Esto es así cuando tenemos un programa pedagógico que acompañe ese guión museográfico, ese recorrido por el museo y esa experiencia. Y en mi entender, la experiencia justamente es lo que nos va a vincular con esto. O sea, lo fundamental en cualquier tipo de vínculo y de apropiación siempre va a ser la experiencia. Ya sea en el hacer, en el comprender, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos mirando, qué es lo que estamos tocando, qué es lo que hacemos. En el caso de los programas, comentando recién, Hernán, tanta trayectoria y tanto tiempo, en el caso nuestro del programa también del Museo y la Cocina Patrimonio Cotidiano, que también tiene 25 años de vigencia en el museo, encontramos que esto permanece porque tiene un sentido, ¿no es cierto? Porque se le encuentra ese sentido y porque encontramos ahí también parte de nosotros mismos, que es lo que llamamos identidad. Cuando podemos explicar por qué hacemos lo que hacemos, entonces justamente creo que todo empieza a cerrar, ¿no? A ser parte de un todo. Y de eso se trata, nada está desvinculado del presente. Somos producto de lo que ocurrió antes y en cuanto y tanto lo entendamos de esa manera, ahí el museo va a dejar de ser ese espacio de cosas viejas, antiguas y de pronto olvidadas para transformarse en un espacio activo con el cual dialogamos. Creo que se trata de esto, de dialogar con el pasado, ¿no? El presente con el pasado articuladamente en todo momento. Así es, creo que la parte importante dentro de los museos es que es un espacio de diálogo, exactamente. Los museos es un espacio de diálogo hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia enfrente, hacia todos lados. Y uno que visita el museo, uno que trabaja en el museo, uno que pasa por el museo, es precisamente eso, siempre tiene que estar uno dialogando. Si los edificios, si el mismo contenido de los museos, no, el diálogo se acaba, la misma comunidad, la misma sociedad siempre tiene esta capacidad de reinventar el diálogo. Y yo creo que ese es un ejercicio importante de los museos y ahí está, digamos, el mecanismo para el encuentro constante. La sociedad nunca le va a dar la espalda a los museos, más bien es el ejercicio de diálogo entre ambos, ¿no? Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, se nos acabó el tiempo. Agradezco mucho a Suma Mónica Pitou de Argentina, de Misiones Argentina. Ella es subsecretaria de Revalorización Cultural y Museos de la Secretaría del Estado de Cultura de la provincia de Misiones. Muchísimas gracias, Zulma, que nos hayas acompañado el día de hoy. Hernán Silvera, actualízanos tu nuevo puesto, Hernán. Bueno, ahorita soy coordinador de las actividades educativas en Pugliana. Sí. Ah, perfecto, muy bien. Pues Hernán Silvera desde el Museo Pugliana de Lima, Perú, pues agradecemos mucho. Un servidor, José Francisco Palacios, desde acá de la ciudad, desde México, de la ciudad de Tulancingo. Actualmente nos desempeñamos como coordinador de la Red Nacional de Espacios Culturales y Museos Ferrocarrileros. Muchísimas gracias y bueno, sigamos disfrutando del 8º Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Un gustazo y pues seguimos
en este congreso. Muchísimas gracias, Urna, Hernán. Placer compartir con ustedes. Muy enriquecedor. Va a estar todo grabado y va a ser subido después al YouTube. ¿Sí? Gracias. Bien. Muy bien. Gracias. Un abrazo hasta Argentina, un abrazo hasta Perú. Gracias. Hasta pronto.